Bien, iniciamos esta primera sesión del curso de literatura de tercer grado y vamos a compartir pantallas. Un momentito. Mientras compartimos pantalla, pues hoy vamos a tener un tema a desarrollar en ambas sesiones. Y mientras, bueno, vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de estudios Zoom, perdón. Bien, y mientras los estudiantes ingresan, pues vamos a tratar el tema del realismo y modernismo peruano. Así que, por favor, ve teniendo tus herramientas para tomar apuntes, ya que vamos a tener tema a desarrollar. Así que, bueno, prepárate que en minutos ya vamos a comenzar con el tema. Bien, y ya tenemos asistencia de Ronaldo Paucaro. Pues hoy vamos a tener el tema del realismo peruano y vamos a hacer una especie de repaso de lo que fue el tema de el romanticismo, que lo dejamos, como digo yo, siempre a mitad de camino. Vamos a culminarlo. Hoy estamos a la semana 4, iniciando semana 4 de este ciclo. Pues recuerden que el ciclo se conforma por 6 semanas
y ya estamos en la semana 4, quiere decir que nos faltan 2 semanas para terminar este ciclo. Así que por lo que debes estar atento, a lo que son las actividades que se van a asignar. Bien, entonces recuerden que estamos en la semana 4. Nos quedan 2 semanas para finalizar el ciclo. Así que ya deberían estar ya avanzados en sus actividades domiciliarias, en sus cuadernos de apunte. De nada sirve que presenten el examen y no entreguen cuaderno de trabajo. Y a estas alturas preguntar qué es el cuaderno de trabajo, yo creo que está un poquitico de más la pregunta debido a que ya tenemos un año y 3 meses que se inició, que llegó a lo que fue este modo de estudio a raíz de la pandemia y que hemos establecido durante todos los ciclos cuaderno de trabajo. Así que de nada sirve si usted presenta el examen, asistió, pero no le entregó cuaderno, así que no le va a dar la nota. Tiene que ponerse al día. Entonces, en relación a lo que es el romanticismo y el realismo, pues tenemos que en la segunda mitad del siglo XX, países colonias querían consolidarse como naciones, motivando el nacionalismo. Buenos días, Ronaldo, ya estoy viendo el chat. Perú inicia una etapa de tranquilidad y aparente bonanza, comercialización del guano, y esto enriqueció solo a un grupo y el Estado, por no saber administrar dinero, se endeudó. Resultado grave, pues crisis económica, derrota en la Guerra del Pacífico. Copien esto en sus cuadernos, por favor, para que tengan apuntes de la clase. Bien, la siguiente lámina. Reconstrucción nacional. Y es que para este momento la apertura al capital extranjero, sobre todo el inglés, inversión de transporte, ferrocarriles, minería, agricultura. Tenemos a Ramón Castilla en bonanza económica, pues abolió tributo indígena y la esclavitud. Entre los adelantos, pues hubo un adelanto de los alumbrados públicos, gas, telégrafo, agua potable, tranvía, primeros teléfonos y la fotografía. En el romanticismo se dio en Perú entre los años 1850 y 1900. Defendió el predominio del sentimiento frente a la razón. Dio importancia al genio y libertad creadora sobre las reglas y las normas. Sentimiento de afirmación nacional, y en América tuvo énfasis costumbrista y tradicionalista. Copia esto en tus cuadernos.
Bien, siguiente lámina. Entre sus orígenes tenemos que nació en Alemania a finales del siglo XVIII en reacción contra el neoclasicismo. El lema es Sturm und Drang, tempestad e ímpetu. Y entre sus planteamientos, pues el arte no se sujeta a normas y el arte no persigue ningún fin, solo busca la belleza. Copia esto en tu cuaderno. Bien, en la siguiente lámina tenemos que el romanticismo pues se dio en Perú entre los años 1850 1900 y defendió el predominio del sentimiento frente a la razón, como se lo señalé, dio importancia al genio y bueno, a lo que es los nuevos orígenes. Y el romanticismo en Europa pues tuvo un interés por lo medieval, temas históricos, emoción, sentimientos íntimos acerca del amor, gusto por lo exótico, necesidad de evadirse del mundo, viajes para conocer costumbres, paisajes y entre otras cosas más. Apunta esto en tu cuaderno. Siguiente lámina. El romanticismo peruano, pues a partir de 1850, hay un énfasis de expresión de sentimientos, afirmación de la cultura criolla como base de la identidad peruana, reivindica valores locales y sirve como elemento constituyente de una identidad peruana. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, siguiente lámina. Características en Perú de lo que es el romanticismo. Yo tiene una búsqueda de libertad de expresión, crearon la tradición Ricardo Palma, afirmación de la vida y costumbres nacionales, forma de cada país, paisaje, personalidad, gente, cierto desapego por lo español y fijan su atención en otros autores europeos. Copia esto en tu cuaderno. Dentro de los escritores románticos tenemos a Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Palma, Luis Benjamín Cisneros, Flora Tristán. En América tenemos a Jorge Isaac, copia esto en tu cuaderno, ya hablamos de la clase pasada de las obras de Ricardo Palma. Por su parte, pues en el realismo fue un movimiento artístico que nace en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX. Surgió como rechazo hacia la sensibilidad romántica, sustituyó el culto y el sentimiento por el de la razón y la experiencia, observar la realidad y reflejarla fielmente con sus conflictos y problemas cotidianos. Entonces aquí hacemos un contraste de lo que es la corriente literaria del realismo frente al romanticismo, pues ambas son distantes. El romanticismo empalagado de amor y el realismo con el rechazo hacia esa sensibilidad. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, vamos a seguir en la lámina que viene. Usó la objetividad, aquello que se comprueba a través de la experiencia, observación minuciosa del ser humano y su comportamiento, reflejo fiel de la realidad. Copien esto en su cuaderno. Bien, y quedamos en el uso de la objetividad en lo que va esta corriente, y es que aquello que se comprueba a través de la experiencia es la objetividad, la observación minuciosa del ser humano y su comportamiento, reflejo fiel de la realidad. Ahora bien, copia esto en tu cuaderno. Y seguimos avanzando con lo que hace respecto a lo que es el realismo peruano. Y es que se desarrolló, pues lo que estábamos señalando es que se desarrolló a fines del siglo XIX y se influenciaron del realismo francés de Gustave Flaubert y Emilia Zola. Hubo un interés por la realidad circundante, sobre todo derrota en la guerra del Pacífico, y buscar las causas. Copia esto en tu cuaderno. Bien, y en la siguiente lámina, pues, características en el Perú, pues había una actitud crítica, antihispanismo, anticlericalismo, nacionalismo, indigenismo y un propósito pedagógico. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, y seguimos con el contenido. En cuanto a las manifestaciones, pues tenemos la novela en el subgénero que mejor se adaptó a su fin de retratar la realidad y tratan de denunciar los vicios de la sociedad. También tenemos el ensayo que sirvió para exponer ideas y reflexiones sobre el destino del país. Bien, vamos a recalcar que estamos en literatura tercer grado, parte 2, siendo las 11:42, pues seguimos avanzando. Copia esto en tu cuaderno, por favor. Copien esto en sus cuadernos acerca de las manifestaciones de esta corriente. Tenemos la presencia de Ronaldo Paucar Flores en lo que es la asistencia de hoy. Bien, y avanzamos a la siguiente lámina. Entre los temas destacados está la vida indígena y la revalorización de su cultura, la crisis que llevó al desastre de la guerra con Chile y la caída moral y económica del país, problemas culturales como institucionales que condenaban al Perú al fracaso, la condición de la mujer en el país y el mundo, diferencias en deberes y derechos. Copien esto en sus cuadernos. Bien. Siguiente lámina, entre los representantes, pues tenemos en las novelas a Mercedes Cabello de Carbonera, a Clorina Mato de Turner, a Teresa González de Fagni, y en los ensayos tenemos a Belardo Gamarra el Tunante y Manuel González Prada. Ahora bien, tenemos acá con estos representantes, pues el análisis de cada uno de ellos y nos vamos a ir al libro. Y en el libro, pues tenemos lo que es el realismo peruano, que es una corriente dentro de la literatura peruana. El realismo surgió en Europa, Francia, hacia la mitad del siglo XIX como reacción al romanticismo, donde destacaron autores como el francés Gustave Flaubert con Madame Bovary y el ruso Fyodor Dostoyevsky, Crimen y Castigo, del cual te recomiendo las obras de Fyodor Dostoyevsky, que son muy buenas, buenísimas, 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 así como las de Franz Kafka. Y entre otros personajes más. Y en el Perú, pues el realismo se manifestó como reflejo del europeo a fines del siglo XIX y en el periodo de la posguerra del Pacífico, pero no como mera imitación, sino como con preocupaciones propias de nuestra realidad. Y es que el realismo peruano se tradujo en una generación de intelectuales que realizaron un balance objetivo de la realidad nacional con un afán crítico.
Esto significó el primer intento de evaluación objetiva de la realidad nacional. Y entre sus características, pues tenemos que se evidencia pues la sustitución de los temas intimistas, legendarios y fantásticos, típicos del movimiento anterior, que era el romanticismo, por la descripción del mundo real y exterior, lo cual es cotidiano y lo fácilmente observable. De ahí el auge que experimenta la novela en el género literario más apto para explayarse en descripciones. Se produjo un interés de abarcar toda la realidad, tanto los ambientes familiares y sociales en que se mueven los personajes, como sus conflictos anímicos. La literatura girará pues en torno a dos grandes ejes, a lo social y lo psicológico y su afán de objetividad del escritor, quien abandona el punto de vista para hacer más verosímiles sus historias. Todas las obras de este periodo presentan las siguientes características. Tienen un toque de indigenismo y nacionalismo violento y es la antítesis del romanticismo. Tiene una corriente marcada hacia la objetividad, desarrollo como temas socioeconómicos, antihispanismo, anticleísmo y describe con precisión a los personajes y escenarios en generación del pasado y mostró rechazo a la iglesia. Y prevalece el ensayo y la novela. Y entre sus representantes, pues, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, Manuel González Prada, Clorinda Mato de Torne, Teresa González de Fani, Abelardo Gamarra y María Nieves y Bustamante. En cuanto al modernismo, pues tenemos acá que es una corriente literaria que surge en América en 1880 y 1920 y surge en oposición al realismo, donde rechazaron lo vulgar y lo cotidiano, y su creador fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. Sus iniciadores fueron José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel González Prada, y tuvieron influencias del parnasianismo y simbolismo. Copia esto en tu cuaderno, este esquema, por favor. Bien, avanzamos en la siguiente lámina. Entre sus características, pues están los temas de paisajes exóticos, lugares idealizados, presencia de hadas y príncipes. En la musicalidad, pues buscan palabras melodiosas y sonoras formando un lenguaje rítmico. En lo que es el símbolo, pues está representado por el cisne y en su belleza, pues su lema es el arte por el arte. Copia esto en tu cuaderno, por favor.
Bien, seguimos aquí esperando para que copies estos aspectos. Avanzamos a la siguiente lámina. Y pues tenemos acá lo que es sus representantes. Y por México pues tenemos a Amado Nervo. En Cuba tenemos a José Martí, por Nicaragua Rubén Darío, por Argentina Leopoldo Lugones, en España Antonio Machado Juan Ramón Jiménez y en Perú José Santos Chocano, Ventura García Calderón, Albert Ureta, Percy Jackson y José Lora. Copia esto en tu cuaderno. Aquí seguimos en copias esto en tu cuaderno porque estos temas son importantes, puede ser que te los pregunten en el examen. Y ya estamos a minutos de finalizar esta clase, la sesión, perdón. Y por acá pues nos ubicamos en el modernismo en el Perú y es que la reconstrucción del país después de la guerra con Chile surge el modernismo. Se dio la importancia a la agricultura de exportación, ingresó el capital extranjero durante el gobierno de Nicolás de Piérola. El gobierno fue aristocrático porque genera las primeras protestas sindicales de obreros. Tenía una economía de explotación y produjo una sociedad cosmopolita. Copia esto en tu cuaderno. Bien, avanzamos a la siguiente lámina. Y tenemos acá a José Santos Chocano. Y en parte de su biografía, pues tenemos que nació en Lima el 14 de mayo del año 1875. Fue defensor del americanismo revolucionario, ardiente protector de los indios y opositor del imperialismo estadounidense. Se inició en el periodismo
participando en el diario La Tunda, pero su espíritu aventurero lo llevó a España, donde conoció a Rubén Darío. Fue secretario de Pancho Villa y colaborador del director guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. En 1922 retorna a Perú, pero tuvo una disputa con un joven ensayista, Edwin Elmore, el cual asesina de un disparo y es absuelto por la justicia y viaja a Chile, donde un enfermo mental lo apuñaló por la espalda. Falleció de esta manera, pues tan trágica, y entre sus obras tenemos en poesía Iras Santas en la aldea de Azares, tenemos Selva Virgen, El canto del siglo, Alma América, poema del amor ardiente. En prosa tenemos El alma del Voltaire, El libro de mí, Memorias, y tenemos en teatro Termidor, El nuevo Hane y Los conquistadores. Y con ello pues te invito a que copies, y una vez que hayas copiado pues te desconectas de la sesión y damos fin a la sesión, perdón. Copia esto y una vez, bueno, finaliza la sesión.